Muy buenas tardes, mi nombre es Henixon Tobar y en esta oportunidad voy a explicar el método de NOS utilizando la ley de Kirchhoff de corriente, también conocida como LKC. Este método es una técnica de análisis de circuitos que permite determinar los voltajes presentes en los diferentes nodos de una red eléctrica. Su principal ventaja es que reduce la cantidad de ecuaciones necesarias en comparación con otros métodos, especialmente cuando el circuito contiene varias fuentes de corriente. La ley de Kirchhoff de corriente establece que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen de él. Esto se debe al principio de conservación de la carga eléctrica, ya que la carga no puede acumularse en un nodo. Para explicar este método se siguen 4 pasos principales. Primero, seleccionamos un nodo de referencia o tierra. Segundo, asignar voltaje a los nodos desconocidos. Tercero, aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en cada nodo. Y por último, resolver el sistema de ecuaciones resultantes. Como podemos ver en el siguiente circuito, tenemos ya los datos establecidos y tenemos que aquí tenemos por lo menos el nodo con valor 0 que está conectado a tierra. Ahora, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, se consideran que las corrientes que salen del nodo A están a continuación y que existe una corriente que circula hacia la fuente de voltaje, otra hacia el nodo B y otra hacia el nodo C. Haciendo la sustitución de datos, tenemos que el voltaje del nodo A menos 10 entre 10. También tenemos la corriente que va hacia el nodo B, que haciendo igualmente la sustitución de datos, tenemos voltaje del nodo A menos voltaje del nodo B entre 10 y hacia el voltaje del nodo C, que tendríamos voltaje del nodo A menos voltaje del nodo C entre 10, dándonos como resultados esta secuencia que tenemos a continuación, en la cual tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. A continuación multiplicaremos todas las ecuaciones por 10 para eliminar denominadores. Aquí tenemos que esta será la primera ecuación del sistema, como ya sabemos, y nos da como resultado menos 10. Ahora, vamos con la ecuación del nodo B, donde todas las corrientes que salen del nodo B van hacia la corriente hacia el voltaje del nodo A, y tendríamos como resultado voltaje del nodo B menos voltaje del nodo A entre 10. También está la que va hacia tierra, que sería la siguiente ecuación: voltaje del nodo B entre 10. Nos encontramos que la fuente de la corriente entra al BB o voltaje del nodo B, por tanto aporta menos 4 amperios si contamos corriente saliente. Por lo tanto, voltaje del nodo B menos voltaje del nodo A entre 10 más voltaje del nodo B entre 10 menos 4 es igual a 0. Multiplicamos por 10 para eliminar denominadores y nos queda voltaje del nodo B menos voltaje del nodo A más voltaje del nodo B menos 40 y nos da como resultado 0. Y por último, vamos con el nodo C. Ya que son las corrientes que salen del nodo C, una que va hacia el nodo A, aplicamos la misma fórmula de sustitución: corriente de voltaje del nodo C menos voltaje del nodo A entre 10. La fuente de la corriente que sale del voltaje del nodo C, que es más 4 amperios, y la fuente de la corriente que entra al voltaje del nodo C, que es igual a menos 1 ampere. Aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente nuevamente y en resumidas cuentas nos da 0.
aquí, multiplicamos por 10 otra vez y la ecuación nos da menos 30. Luego utilizamos el sistema de ecuaciones, donde iremos por partes, donde primeramente resolveremos el sistema de ecuación C, o del nodo C, que este sería voltaje del nodo C, que es igual al voltaje del nodo A menos 30, que fue el resultado que obtuvimos aquí. La ecuación del nodo B, que sería voltaje del nodo A más 40 entre 2. Sustituimos en A y hacemos la sustitución de datos, obviamente, y tenemos menos 10. Multiplicamos por 2 y tenemos las corrientes con las fórmulas que nos da el resultado del nodo A, que sería igual a 3,33 voltios. Se halla el voltaje del nodo B, que es igual a 3,33 voltios, más 40 entre 2, y tenemos un resultado de 3,33 voltios. Se halla el voltaje del nodo C, que es igual a voltaje del nodo C menos 13,33 menos 30, y nos da como resultado menos 43,33 voltios. Esos son los resultados nodales. Y ya para finalizar, se pide encontrar la potencia suministrada por la fuente de la energía, por la fuente BS1 o fuente del voltaje. Primero la corriente por fuente del voltaje entre la fuente de la corriente y el voltaje del nodo A. Tenemos la siguiente ecuación. Para encontrar los datos, nos da como, haciendo la sustitución de datos, nos da un total de 0,333 amperes. Encontramos que la corriente sale del terminal positivo de la fuente. Potencia absorbida, 3,33 watts. Y como se pide potencia suministrada, cambiamos el signo, que sería 3,33. Eso significa que la fuente realmente está absorbiendo 3,33 watts y no entregándolos. Con este ejercicio, como podemos ver con este ejercicio, demuestra que el método de nodos permite analizar circuitos de forma ordenada y eficiente, utilizando únicamente ecuaciones de corrientes relacionadas de voltaje. Muchas gracias. Bueno, hoy le realizaremos un ejercicio de circuito eléctrico de 2 mallas, en la cual se utilizará la ley de Clifford de una forma sencilla. Vamos a calcular la corriente por la que pasa cada resistencia. Y dice el ejercicio: la malla 1 tiene la fuente de voltaje B1, la resistencia propia R1 y la resistencia R3, en la cual es compartida por las 2 mallas. Aquí vemos el diagrama del ejercicio, en la cual nos damos cuenta que las dos intensidades van hacia el sentido de las agujas de reloj. Aquí vamos a aplicar la ley del voltaje de Clifford, que dice que la suma de los voltajes en una malla cerrada es igual a 0. Pasamos a la pizarra, en la cual vemos que 12 más 4i más 2 menos i1 menos i2 es igual a 0. Tenemos que hacer énfasis que en las resistencias compartidas restamos i1 y i2, porque la i1 va hacia abajo y la i2 va hacia arriba. Igualmente esto lo hacemos en la malla 2, que tenemos que 2i
en paréntesis I2 menos I1 más 6I2 es igual a 0. Y simplificamos hasta llegar a 2 menos 2i más 8, 2i es igual a 0. Tenemos que en el sistema de ecuaciones contamos con dos incógnitas. El camino más rápido, aquí que tenemos que sustituir, es la sustitución de valores, en la cual en la segunda ecuación tenemos que la I1 es igual a 4I2. En conclusión, ya con estos datos sacamos el resultado. Ya tenemos el primer resultado de la malla, que nos dio 2.18 amperios, por la cual la segunda malla es de 0.5 amperios. Pero porque esta resistencia del medio, que mostramos la resta de 2.18 menos 0.5 es igual a 1.63 A. Y aquí tenemos la resistencia 3.